Presenta Caminos, la primera cooperativa de cuidados y salud integral del Uruguay. Puedes contar con nosotros e INACOP, construyendo cooperativismo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy conoceremos la realidad de la cooperativa de ahorro y crédito Fuserep, desde sus inicios, allá por los años 70 hasta la actualidad, y los desafíos que deben afrontar. Pero antes, vemos los avances de esta edición. En nuestro programa de hoy conoceremos la realidad de la cooperativa de ahorro y crédito Fuserep. La ley de inclusión financiera no significó un obstáculo, sino una oportunidad, según señaló su presidente Juan Gervasio, y el trabajo que piensan tener en conjunto con cooperativas más pequeñas. Dialogamos también con su gerente general, quien nos brinda detalles sobre los productos que lanzaron recientemente, como el ahorro previo. Además, en la entrega de hoy seguimos acercándoles las novedades de la Cuarta Cumbre Cooperativa de las Américas, que se realizará en 2 semanas aquí en nuestro país y que organiza la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas. Por otra parte, el secretario de FECOBI realizó un balance positivo de la participación en el Foro de Hábitat 2016 que se desarrolló en Quito. Y por supuesto, toda la información de Uruguay y el exterior en nuestro espacio Noticop. Todo esto y mucho más hoy en Mundo Cooperativo. Comenzamos ahora sí con el desarrollo del programa. El presidente de Fuserep, Juan Gervasio, analizó la realidad de la ley de inclusión financiera y subrayó que, lejos de tomarla como un obstáculo, la asumen como una oportunidad. Pero antes los invito a compartir los inicios de esta cooperativa de ahorro y crédito que surgió allá por los años 70 como una necesidad de los trabajadores del Banco República. Bueno, Fuserep nace por la necesidad que había, como otras tantas cooperativas de esa época, nace por la necesidad que había de obtener crédito, de tener la posibilidad de conseguir dinero en épocas muy complejas. Estamos hablando de del principio de la década del 70, finales de los 60, principios de los 70. Épocas complicadas, donde el crédito que había era el crédito social del Banco de la República y muy poquita cosa más. No había tarjetas de crédito ni nada. Épocas de sueldos magros, aún en la banca oficial. Y bueno, eso da inicio a la creación de un fondo de ayuda entre los que en aquel momento componían esa sección cambios, y un fondo de ayuda que se fue convirtiendo en algo muy útil porque fue creciendo, se fue prestando y diría un compañero que fue presidente acá, se prestaba con un pequeño interés porque en aquellas épocas de tremendas cifras de inflación había que mantener el poder adquisitivo del dinero. Pero sin embargo, aún así, era un excelente negocio prestar dinero. Entonces el fondo fue creciendo, fue teniendo cada vez más importancia. Ya después, cuando se formalizó un poco más, se invitó a la sección de al lado, y después a la otra, y así fue creciendo Fuserep, así fue aumentando su caudal social, hasta que nos llegó el turno a nosotros. Y digo nosotros porque yo en ese momento ni siquiera estaba en Casa Central, estaba en 19 de junio, en Mecanizada. Y nos llegó la invitación para participar, entrar a formar parte de los cuadros sociales. Dije que sí de inmediato, y de inmediato empezaron no solo mis derechos, sino mis deberes, porque yo a veces se lo cuento a los funcionarios, que hacíamos la cobranza de forma manual. Yo recibía de parte de la cooperativa una libretita en donde estaba cada socio de mi grupo, tenía discriminado la cuota, el importe de la cuota social, la cuota del préstamo,
y el día de cobro había que salir a buscar los socios y tratar de cobrarles. O sea que ya ahí empezaron mis obligaciones con la cooperativa. Pero bueno, era una época muy linda, Fuserep crecía y crecía, y la verdad, una tarea preciosa la de colaborar en eso. Fuserep fue importante para muchos compañeros del banco, lo sacó de muchos apuros, y bueno, era parte en épocas complejas, vuelvo a decir, era parte importante, era una forma de colaborar con los demás. Llegó un momento que prácticamente abarcaba un porcentaje enorme de los funcionarios del Banco República, y cuando hablo de enorme hablo de una plantilla que pasaba los 6.000, 7.000 funcionarios. Tenía un porcentaje que debería rondar en el 80% de los funcionarios del banco eran socios Fuserep, y ahí incluyo gerentes generales, o sea, era muy importante. Y ahí comienza lo que, para mí entender, ahí comienza el periodo en donde Fuserep se convierte en una empresa de intermediación financiera, porque hasta ahí se manejaba, hasta en determinado momento, se manejaba solamente con los capitales sociales, pero en los funcionarios del Banco de la República teníamos un instrumento que se llamaba Fondo Retiro, que estaba pensado para el día que los funcionarios se retiraran del banco. El aporte se hacía en partes. Una parte pequeña del aporte la hacía el funcionario y otra parte, la parte más importante, la hacía el banco. Y en épocas complejas ese fondo de retiro fue cortado. El banco decidió liquidar el fondo de retiro. Y en ese momento, con una visión extraordinaria de quienes estaban al frente de Fuserep, invitaron a todo el banco a que ese aporte que hacían para el fondo de retiro oficial se volcara en un fondo de ahorro especial. Eso la hizo crecer más a Fuserep, la hizo tener mucha mayor cantidad de disponibilidad de dinero, por lo tanto, líneas de crédito especiales, con bonificación para aquellos que eran socios de FONAE, tenían una bonificación en la tasa, aparte de tener los intereses correspondientes a tener ese dinero colocado allí. En épocas de inflación alta, el FONAE pagaba tasas de interés altísimas también, porque el dinero se colocaba a tasas muy altas. Y bueno, y eso hizo que Fuserep tuviera un incremento de su capital, de sus posibilidades de crédito muy altas. Y años después, en una asamblea, se decidió convertir a Fuserep en una cooperativa abierta. Primero se invitó a los bancos oficiales. De hecho, funcionarios del Banco Central eran socios de Fuserep, porque muchos habían sido empleados del Banco República. Se invitó a los bancos oficiales primero, los bancos privados después, y después se hizo totalmente abierta, como es hoy, que cualquier persona que tenga un ingreso, que justifique un ingreso, puede ser socio de Fuserep. El hecho de ser de intermediación financiera nos implica tener una regulación mucho más específica, mucho más centrada, cumplir con determinadas normas que las cooperativas de capitalización no tienen que cumplir. Un ejemplo clarito puede ser, tenemos que tener un área de riesgo con su gerencia, su staff, porque los riesgos hay que tenerlos muy en cuenta. Y como beneficio, bueno, últimamente la ley de inclusión financiera, que también
La idea de FUSEREP es aprovecharla, encararla y subirse a la ley de inclusión financiera y a tratar de aprovecharlo lo más posible. En ese camino estamos y bueno, tenemos que ser lo suficientemente hábiles y eficientes como para poder convertir eso en una posibilidad. Vamos a compartir la primera pausa y tras la misma seguimos dialogando con representantes de FUSEREP.